Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales por la XEW Radio, Proverbios 28:1? Hoy voy a hacer un podcast muy interesante en esta noche de viernes 13 de junio del 2025. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tomes el control de mi mente, tomes el control de mi lengua, tomes el control de mis emociones, tomes el control, Padre mío, de este podcast y me ayudes a poder hablar tus maravillas, lo que quieras que yo hable a través de este podcast muy interesante de la radio. The name of Jesus, in Jesus' name, amén. Amigos de las redes sociales, buenas noches. En esta noche soy David de Nazaret Music, locutor de Dios por la radio, aquí a través de la XEW, en este programa, en esta emisión más que estamos haciendo a través de las redes sociales y por la radio en internet. También nos puedes buscar a través de YouTube Radio y a través de las redes sociales como David de Nazaret Music. También estamos estrenando canal en YouTube que se llama David de Nazaret Fans. Y le doy gracias a mi padre que me permita poder hacer esta emisión de radio tan importante. También les quiero comentar que existen muchas cadenas de radio y que también hay otras estaciones por todo el mundo. Las puedes conocer los podcasts, que pronto vamos a estar también subiendo los mejores podcasts a la plataforma de Spotify. Ya prontamente vamos a estar trabajando con los podcasts de radio en Spotify Radio y vamos a continuar haciendo todo esto que es bastante importante. Bueno, en esta noche voy a hacer un podcast muy importante. Es un podcast del que muy pocas veces hemos escuchado. Es el podcast que se llama El Ejército de Satanás. Es un importante mensaje para esta noche. Porque existe en el mundo paranormal, existe en el mundo espiritual un ejército invisible, un ejército que no vemos, pero en realidad existe. Existe el mundo paranormal, existe el mundo paralelo, ciertamente existe. Si no existiera, no existieran los brujos, no existieran los satanistas, no existieran los mediums, no existieran los babalao, los líderes espirituales, los santeros, no existiera todo este tipo de creencias en la Biblia, conocidos como los profetas de Baal. Y se manifiesta en otro tipo de cuestiones, como nosotros nos hemos podido dar cuenta. El ejército de Satanás es una legión que está por todo el mundo. Están por las aguas, debajo de las aguas, en el mundo espiritual, por los aires, detrás de muchas cosas que provocan mucho dolor, mucho miedo, y están atacando constantemente el mundo de Dios, a los hijos de Dios. Como todos los ejércitos, el ejército del cielo, el ejército celestial, hay un ejército en la tierra. Y en todos lados hay ejércitos, pero también en el mundo espiritual hay demonios que atacan constantemente a los seres humanos, con escasez, provocando guerras, provocando ira, disensión. El ejército de Satanás es un ejército que existe, como les comento, y que no se han manifestado tal cual como son esas criaturas, pero son criaturas desde la mitología, desde tiempos. El único que puede mirar este ejército tal cual es y todo lo que planean es el Señor, es Dios. Por eso la Biblia confirma en el libro de Efesios capítulo 6 verso 11 que nuestras fuerzas, nuestras luchas
no son contra carne y sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. Efesios capítulo 6 dice, por eso revestíos de toda armadura de Dios. La única manera en la que nosotros podemos vencer a este ejército es orando, es leyendo la Biblia, es asistiendo a la iglesia, es buscando la palabra del Señor en todo momento. Esa es la única manera en cómo nosotros podemos vencer a este ejército. La Biblia habla de muchas guerras que se ganaron en la antigüedad. La Biblia habla de la guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. Y la Biblia habla de muchos ejércitos. El ejército de los persas, los medos, el ejército de Babilonia, el ejército egipcio. En Egipto también tenían su ejército. Los grandes imperios siempre han tenido rey, generales y un ejército. En el mundo espiritual también existe un ejército. Y es un ejército de soldados, es un ejército de guerreros. Es un ejército que tiene armas, todo tipo de armas, espadas, hachas, arco, flechas, piedras, palos. Y es precisamente el ejército del diablo, que ataca constantemente a los hijos de Dios, al ser humano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero también entendemos que esto es continuo. Yo en lo personal considero que soy un ser humano muy atacado por el mundo espiritual. Y cada vez que una persona en este mundo trata de acercarse a las cosas de Dios, los demonios van a tratar de detener y de frenar los grandes ministerios. Pero yo no me voy a detener de continuar adorando el nombre de mi Padre. Yo le pido a mi Padre en esta hora que me prepare en oración, que me prepare con espíritu de adoración, de alabanza, que me permita continuar trabajando en su obra y en su reino por siempre. Porque Dios tiene grandes propósitos sobre su pueblo y sobre sus hijos. Yo le pido a Dios que me ayude en mis batallas personales para poder estar cada vez más en forma en el ejercicio de la fe, como dice el Evangelio. A continuar creyendo y adorando a mi Rey y mi General de mi ejército, al que yo pertenezco. Entonces, una Satanás manifestado es con la guerra. Están constantemente a favor de la Biblia, a favor del Evangelio. Yo le pido a mi Padre que me ayude para que pueda ser de utilidad en su reino, para que me aparte de todas las cosas que entristecen al Espíritu Santo, para que me aparte de todas las cosas que dañan la salud, como por ejemplo esto. Esto es un cigarro que provoca cáncer pulmonar y problemas respiratorios. El alcohol, la pornografía, robar, hurto, la droga. Y en esta hora voy a orar por todos aquellos que están batallando con muchas cosas.
Voy a orar en lenguas. Shekafurabandes tikipler. Tukuparamandamasei poten pampas keplaptimos. Tikombarabati stole. Tikombarabatan de ramaseiket. Leirom des sakombarabateisai. Kofon tikam sekeplar. Ishon de ramaseis. Tikopra lemas tokomlekam de ramasai. Dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Padre, en esta hora pongo en tus manos mi trabajo, donde yo laboro, y pongo en tus manos a todos mis compañeros de trabajo, para que te manifiestes con poder en aquel lugar, en aquella zona. Te pido por los gatitos de ese lugar. Te pido por mis compañeros y compañeras de trabajo. Te pido para que me ayudes a hacer luz en ese lugar, Padre, en esta hora de la noche. Te pido, bendito Dios, por todas las personas que están escuchando este programa de radio. Te pido que aumentes en mí el deseo de adorarte, el deseo de cantarte, el deseo de bendecirte, que me ayudes a luchar, Padre bendito, contra todos los placeres de la carne posibles que puedan venir a afectar y atacar mi persona. Ayúdame, Padre, a tomar las armas de la fe y a estar contigo en el Evangelio al cual tú me has llamado, que es la sana doctrina. Ayúdame, Padre bendito. Y saco fonderamasai tinderamasoi tequim de la masai, Dios.